El Evangelio de hoy, según San Juan, capítulo 11, del versículo 45 al 57. Muchos judíos que habían ido a casa de María creyeron en Jesús al ver lo que había hecho, pero otros fueron donde los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron el consejo y preguntaban: ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos milagros. Si lo dejamos que siga así, todos van a creer en él. Y luego intervendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces habló uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote de aquel año, y dijo: Ustedes no entienden nada. ¿No se dan cuenta de que es mejor que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación? Estas palabras de Caifás no venían de sí mismo, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó en aquel momento: Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y desde ese día tuvieron decididos a matarlo. Jesús ya no podía moverse libremente como quería entre los judíos. Se retiró pues a la región cercana al desierto y se quedó con sus discípulos en una ciudad llamada Efraín. Se acercaba la Pascua de los judíos y de todo el país subían a Jerusalén para purificarse antes de la Pascua. Buscaban a Jesús y se decían unos a otros en el templo: ¿qué les parece? ¿Vendrá a la fiesta? Pues los jefes de los sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes, y si alguien sabía dónde se encontraba Jesús, debía notificarlo para que fuera arrestado. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, Jesucristo nos concede su palabra, que Él ve su muerte cerca, porque ya sabía que los jefes de los judíos habían decidido su muerte. Sabían muchos judíos que estaban presentes, viendo todo lo que acontecía, los grandes milagros que Jesucristo había hecho. Y tenían temor. Que Jesucristo, al estar predicando, que sea pues arrestado. Cuanto más la gente lo buscaba para sus curaciones, sanaciones, pues los maestros de la ley y los fariseos ya habían decidido cómo planear para arrestarlo a Jesucristo. Pues algunos habían ido, dice, a la casa de María y creyeron en Jesús al ver lo que había hecho Jesucristo. Pero otros dicen, fueron donde los fariseos y le contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron, dice, el consejo y se preguntaban: ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos milagros. Si lo dejamos que siga así, todos van a creer en él. Y luego intervendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Pues su temor era de que Jesucristo, al hacer muchos milagros, la gente va a creer más en Él.
Porque al creer más la gente en el poder del amor y la misericordia de Jesucristo, pues se descubriría sus intenciones de los maestros de la ley contra Jesucristo. Pero se tenía que cumplir todo lo escrito por los profetas que habían anunciado ya que iba a morir Jesucristo. Y Jesucristo sabía que se tenía que cumplir todo lo que estaba escrito en las Santas Escrituras, según los profetas que habían anunciado. Pues los maestros de la ley, que tenían mucho odio, mucho interés por arrestarlo y matarlo a Jesucristo, no querían que la gente se alborotara al ver a Jesucristo que se ha arrestado haciendo milagros. Estaban buscando una manera de cómo arrestarlo. Ya se habían congregado ellos como un consejo de poder. Entre ellos los jefes de los sacerdotes y los fariseos, pues ellos estaban preguntándose qué hacemos, cómo hacemos para arrestar a este hombre que está haciendo milagros y mucha gente lo sigue y cree más en él. Como en estos tiempos de hoy. Mientras más se anuncia la palabra de Jesucristo, más se llega a uno a la verdad. Y los que se convierten, sus corazones llegan a anunciar su conversión, dando testimonio del amor de Jesucristo que ha hecho en su vida, proclamando, evangelizando su palabra. Y siempre habrá, así como maestros de la ley y los fariseos, que tratarán de perseguir hasta asesinar a los que llevan la palabra de Jesucristo, anunciando, proclamando la salvación para los que aún no conocen. Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, sabía lo que iba a pasar con él. Sin embargo, seguía continuando evangelizando, a pesar que estaba entre los lobos disfrazados de oveja, como los maestros de la ley y los fariseos, que se ven en estos tiempos también, tanto dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, que Jesucristo nos concedió para todos. Jesucristo con su muerte iba a traer a todos sus hijos, porque la salvación viene de Jesucristo y por medio de él. Iba a reunir a los hijos de Dios que estaban dispersos. Pues los maestros de la ley, ya que se habían congregado, se habían ellos mismos convocando al consejo, pues habló uno de ellos llamado Caifás, que era el sumo sacerdote de aquel año, y dijo: ustedes no entienden nada, no se dan cuenta de que es mejor que muera un solo hombre que el pueblo y no que perezca toda la nación. Pues Caifás mismo estaba hablando las palabras proféticas. Entonces dijo en aquel momento que es mejor que muera un hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación, porque ellos tenían temor de que la gente, al creer más en Jesucristo, iban a venir los romanos y iban a destruir su lugar santo y su nación de ellos. Los maestros de la ley, los sumos sacerdotes, los fariseos,
tenían temor al escándalo, por lo que se ve que trataban de alguna forma de arrestarlo a Jesucristo cuando estaba, pues él, sin el pueblo, sin la gente que lo siguiera. Entonces, Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios que estaban dispersos. Entonces los fariseos y maestros de la ley estaban decididos cómo matar a Jesucristo. Y Jesús ya no podía predicar, evangelizar su palabra, anunciar su palabra para nuestra salvación. Pero sin embargo, los maestros de la ley y los fariseos, sumos sacerdotes, judíos, sabiendo de leyes, sabiendo de todas las escrituras, les daba rabia que un hombre sencillo, humilde, que comía con pecadores, que perdonaba pecados, hacía milagros, conversiones de los pecadores, les daba una envidia increíble que llegara a sus mentes a corroer de querer asesinar a Jesucristo, el Hijo de Dios. En estos tiempos de hoy, donde Jesucristo ha dejado esa iglesia para que se siga continuando anunciando, predicando, evangelizando su palabra, para los que aún no conocen, son perseguidos. La iglesia es perseguida en todo el mundo. La iglesia católica, más. Cuando se anuncia, más somos perseguidos. Porque el maligno no quiere que seamos salvos. Más bien el maligno quiere que las almas pierdan la gracia santificadora de Jesucristo, de su poder, de su Espíritu Santo, que nos permite hablar con sabiduría y entendimiento en la verdad de su amor. Porque ya no estamos atados a ser esclavos de él, del pecado. Por eso tiene en los corazones soberbios, en los corazones duros, que no creen en la palabra de Jesucristo. Solamente ven lo que sus ojos ven, lo que les conviene. Y eso es el mal. Porque el pecado somete al hombre a estar ciego, a estar sordo, en no escuchar la palabra de Jesucristo y estar el corazón endurecido, porque no hay entendimiento, nada, porque no quiere ser salvo. Jesucristo nos concede a través de su palabra que él ya no podía anunciar su palabra libremente, pero sí anunció con autoridad y firmeza. Y en estos tiempos de hoy, los valientes consagrados, religiosos, religiosas, misioneros, evangelizadores, predicadores católicos, valientes y valerosos ante los ojos de Dios, siguen llevando, anunciando la palabra sin temor, porque es al mismo Dios al quien estamos sirviendo. Es al mismo Jesucristo, al Hijo de Dios, Padre Todopoderoso, a quien estamos anunciando con todo su poder de su Espíritu Santo, que está vivo y presente en los corazones que con humildad lo llevan en su vida. Pues habrán siempre muchos Caifás, sumo sacerdote de aquel año, o habrán muchos fariseos que traicionarán estando dentro de la Iglesia Santa Católica, traicionarán al mismo Jesucristo. Pero Jesucristo ya conoce los corazones de cada uno de nosotros, nuestras intenciones, sabe lo más mínimo de nuestro interior. Pero Jesucristo vino a cumplir todo lo que estaba escrito por los profetas. Pues Jesucristo, ya que no podía moverse libremente como quería entre los judíos, se retiró y se fue a la región cercana, al desierto.
y junto con sus discípulos en una ciudad llamada Efraín. Pues dice que se acercaba la Pascua de los judíos y todo el país subían a Jerusalén para purificarse antes de la Pascua. Buscaban a Jesús y se decían unos a otros en el templo: ¿qué les parece vendrá a la fiesta? Pues los jefes de los sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes, y si alguien sabía dónde se encontraba Jesús, debía notificarlo para que fuera arrestado. Ya sus intenciones eran tan malosas, tan perversas, porque su mentalidad se había llenado de asesinar a Jesucristo, arrestándolo de una forma cautelosa, como saben hacer los que hacen daño a la Iglesia Santa Católica de Jesucristo. Santo, porque Jesucristo es santo. Y Jesucristo reúne a todos sus hijos dispersos. Ya Jesucristo estaba preparado para su muerte. Por eso en estos tiempos de Cuaresma, que mañana celebramos, Domingo de Ramos, Jesucristo nos ha enseñado a estar preparados para todo lo que vamos a estar a pruebas, tentados por el mal, pero confiados en Jesucristo, en la fe puesta en Jesucristo, venceremos todo mal del maligno, porque ya somos hijos de la luz, hijos que triunfó Jesucristo al traernos su mensaje de salvación para nuestra vida eterna. Amén.